Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien desde sus casas y aquí nosotros saludándolos, e invitándolos a este gran viaje. En este podcast hablaremos sobre los derechos reales, este, de la clase de Derecho Romano impartida por la doctora Rosalinda Mariscal, su servidor Ramiro Nolasco, así como también nuestra compañera Salma Navarrete, así también nuestro compañero Raúl Moisés y nuestro compañero Eduardo Peña. Abordaremos este gran viaje sobre los derechos reales y vamos a explicar, sobre todo vamos a mostrar cómo es la importancia que tiene cada uno de ellos. Acompáñenos a la aventura. Hola, nosotros vamos a hablar sobre el tema de las cosas en el derecho romano. En el derecho romano, la palabra definida, traducida en latín es res, que significa cualquier objeto o materia o inmaterial que pueda ser objeto del derecho. En sí, la definición universal admitida es que las cosas es todo aquello que puede ser objeto del derecho, definición que parte del supuesto fundamental en el que el jurista solo tiene en cuenta ciertas cosas que pueden ser materias relacionadas al jurista o que puede ser objeto del derecho. Los romanos contextualizaban el comercio no únicamente como el tráfico de mercancías, sino que también celebraban negocios jurídicos, acuerdos tanto a la facultad para hacer testamentos activos o como para el instituido heredero, sino también como el testamento pasivo y además en la facultad para celebrar contratos romanos. Los romanos clasificaban de 6 formas diferentes las cosas, por ejemplo, cosas dentro del comercio o res in comercio son aquellas como res in comercio son aquellas que pueden ser objetos relacionados a juristas privados. El res extras commercium son cosas que pueden ser por naturaleza o por disposición legal que no pueden ser apropiadas. Por ejemplo, todo lo que da la naturaleza, ríos, árboles o praderos. Otro es redes corporales, que son aquellas que tienen existencia física y que pueden ser percibidas por los sentidos, por ejemplo los animales silvestres, por ejemplo los esclavos o las tierras. El res incorporales son los derechos y obligaciones que sí forman física, por ejemplo la servidumbre, las herencias y las obligaciones. Por otro lado tenemos los cosas muebles o inmuebles, por ejemplo los res móviles, que son los muebles, son bienes que pueden trasladarse sin perder su esencia, por ejemplo el dinero, joyas o herramientas. Tenemos por otro lado el res inmóviles, que son aquellas que no pueden moverse de su territorio, por ejemplo edificios o artesanías que ya están pegadas, entre otras. También tenemos las cosas fungibles y no fungibles. Por ejemplo, las fungibles son bienes que pueden ser sustituidos por otras de la misma especie. Por ejemplo, el trigo, mercancías o dinero. También tenemos las cosas no fungibles, que son bienes únicos e institutibles, como por ejemplo obra de arte o dependiendo a aquel objeto que se le dé valor y que no pueda ser repetitivo. También tenemos las cosas divisibles e indivisibles, que por ejemplo las divisibles pueden ser fracciones sin perder su naturaleza, por ejemplo el terreno cultivable o la cantidad de vino. También tenemos las indivisibles, que son que si su fracción altera su esencia al valor, por ejemplo una estatua o obra de arte. También tenemos los principales y accesorios. Por ejemplo, los principales pueden exhibirse por sí mismas sin depender de otras, como un caballo o una casa, pero también tenemos, en este caso, las indivisibles, las accesorias que existen en función de otra principal, por ejemplo, una llave de la casa. También tenemos las consumibles, que en este caso las consumibles exigen o desaparecen en el primer uso, por ejemplo el dinero, los alimentos o el combustible. Ahora, ¿cómo era la adquisición de las cosas en el derecho romano? Por ejemplo, los derechos
los romanos establecían varios mecanismos para adquirir la propiedad de las cosas, por ejemplo, por ocupación, que sería apropiación de una cosa que no pertenece a nadie, por ejemplo, los animales salvajes. Las accesión, adquisición de algo que se dé de una manera natural o artificial o un bien principal, por ejemplo, el agua del río, por ejemplo, las piedras, por ejemplo, la arcilla. También tenemos la especificación, que era la transformación de la materia prima en un objeto nuevo. Por ejemplo, tomó la arcilla y empiezas a moldearla para crear artesanías, jarrones, platos o materiales. También tenemos el traditio, que es la entrega de las cosas con la intención de transferir la propiedad, que era la compra-venta. Y por último, tenemos la usucapión, que es la adquisición de la propiedad por el uso continuo y pacífico de las cosas durante cierto tiempo. Buenas noches, maestra y compañeros. A mi equipo y a mí nos tocó abordar el tema de las definiciones jurídicas. A mí me correspondió la definición de la posesión. Y bien, la posesión es el poder de un hecho que tiene una persona sobre un bien o un derecho. Esta es una relación que se puede adquirir por un título, un hecho violento o un delito. Entre los más derivados, estas sucesiones particulares internamente vivos, en las que el sujeto que adquiere la propiedad tiene que respetar los derechos establecidos, o sea, las cláusulas que vienen en los contratos, o por sí mismo en los sistemas que regulan todo este tipo de posesiones. El objeto por su predecesor, por aplicación de la regla de que nadie puede transmitir más derecho que los que él mismo tiene, queda más que nada por el dueño y por el que los va a recibir. Entonces, el que los va a recibir tiene ocupación, accesión, especificación o confusión del bien que quiere adquirir. A mí también me tocó las clases de la posesión, que una es el concepto o no de un titular, inmediata e inmediata, poseedor en nombre propio, poseedor en nombre ajeno, posesión justa e injusta, que se ve mucho en las familias cuando los padres fallecen o cuando el padre de familia fallece y pues por tal era viudo, etc. Posesión de buena y de mala fe, posesión exclusiva y coposesión. También está la posesión natural, posesión civil, posesión en concepto de dueño y en concepto de distinto dueño. Pasa esto porque hay viviendas en que otras personas, o sea, esa vivienda tiene dueño, pero hay otra persona que la lleva habitando durante más de 10 años y pues este ya es acreedor a derechos porque él ha estado sustentando ese lugar y como tal esta persona no ha ido a reclamar su casa. Entonces de ahí puede existir lo de mala fe y buena fe. También lo de la posesión inmediata posesión por ejercicio propio o por medio de otro, posesión viciosa, no viciosa y tolerada, la posesión precaria, la regular, de mala fe. El poseedor sabe que no tiene el derecho a poseer el bien cuando es de mala fe. Cuando es de buena fe, el poseedor cree que tiene el derecho de poseer esta. La precaria pues ejerce sin título alguno y la posesión regular se ejerce conforme a un título que legitima la tenencia del bien. Y pues también una de las características de la posesión puede ser originaria o derivada,
se ejerce sobre bienes muebles o inmuebles, porque también existen muchos tipos de posesión, no nada más hablando de muebles, sino también de inmuebles. Se puede adquirir por el hecho de quedar con los bienes sujetos a la voluntad de la persona. Se adquiere por los actos propios y formalidades legales establecidas. Uno de los ejemplos es la compraventa, donde un vendedor se obliga a transmitir al comprador la posesión pacífica y duradera de un bien mediante el pago de una cantidad. La cosa siempre tenía que ser lícita y encontrarse dentro del comercio, tanto bienes corpóreos como incorpóreos. Se podían vender cosas futuras y el contrato podía existir siempre y cuando se logre el nacimiento de este bien comprado. En este contrato que se pagaba en dinero se tenía que cumplir forzosamente, porque sea a futuro se tiene que cumplir con esta cantidad que el comprador y el vendedor establecieron desde un inicio. Y para enriquecer mi información de mi definición, este sentido fundamenta que la posesión es el elemento objetivo del poder físico sobre la cosa. Hasta aquí todo parece claro, sin embargo, cuando se señala posee, es un derecho el que goza de él. Entonces, como ya todos los humanos nos poseemos muchas pertenencias, porque si al momento de poseer le damos ese término de pertenencia de que ya es de nosotros, sin embargo hay cosas que jurídicamente no están bajo una sistematización, y pues muchas personas gozamos de ellos, pero hay muchos derechos de los cuales pagamos para poder tenerlos. Es la situación que aparece cuando lo poseído no es una cosa, sino que se trata de un derecho problemático a comprender a nuestro Código Civil. No define la posesión, sino que solamente se refiere a quien es considerado jurídicamente poseedor. Y bien, como mencioné, el poseedor de una cosa es el que se ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 793, que señala: cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa, y que la retiene en un provecho de éste en cumplimiento de las órdenes e instrucciones, lo recibido no se le considera poseedor. Y en conclusión, uno de los derechos reales importantísimos de los que debemos de hablar, sin duda alguna, es el de la propiedad. La propiedad, como el término lo dice, corresponde en este caso a un objeto, mueble o inmueble, que te pertenece y es exclusivamente tuyo. Por ejemplo, yo puedo tener mi casa propia y esa es mi propiedad. Puedo tener mi vehículo propio y esa es mi propiedad. Es algo que yo adquirí, que yo compré, que legalmente adquirí de esta forma. Entonces esa es la propiedad como tal. Si tengo un amigo, una amiga y demás, y tienen objetos personales, tienen su casa propia, esa es propiedad única y exclusivamente de esa persona. Bueno, pues la propiedad en este caso también es el goce pleno y absoluto, como lo acabo de comentar. El derecho de la propiedad es aquel en virtud del cual las ventajas que puede procurar una cosa son atribuidas todas a una persona directamente. Como vuelvo a repetir, si yo tengo un vehículo y ese vehículo yo lo adquirí comprándolo en una agencia de carros, de coches, y tengo mi documento que acredita que ese vehículo yo lo adquirí, está mi nombre, es de mi propiedad. Ese es un gran ejemplo de este término que estamos viendo el día de hoy. Así como también pues en el derecho romano pues se adjudicaban algunas cosas, incluso hasta las personas, ¿no? Estamos hablando que las personas pues también vendrían en ese tiempo, pues eran parte de la propiedad de quienes pues eran los ciudadanos romanos, los que tenían algún poder político importante en Roma. Pues obviamente quienes eran parte o quienes eran esa propiedad pues eran los esclavos.
eran aquellas personas que se les consideraba como cosas. Entonces esta persona pues tenía que obedecer, tenía que seguir las reglas que en este caso el superior, en este caso pues quienes compraban a los esclavos, quienes poseían a los esclavos o incluso el mismo gobierno los denominaba como propiedad. Esto pues en lo particular con los seres humanos, pero pues aparte también se adjudicaban tierras, se adjudicaban pues demás actividades pues económicas, ¿no? Ok, entonces la propiedad pues es importantísimo abordarla en los derechos reales, porque pues así entendemos cómo es que antes se manejaba en la historia romana, cómo se poseía esa propiedad y cuáles eran las normas jurídicas que se debían de tener pues para que esa propiedad se estableciera legalmente conforme a las normas romanas, ¿no?, que había en aquel tiempo. Había distintas clases de propiedad, por ejemplo, la propiedad quiritaria, en este caso la propiedad quiritaria romana era por excelencia, en este caso se regulaba por el ius civile, y tenía pues la más amplia tutela legal por medio de la típica action in rem, la reivindicatio, ¿no? En este caso exigía para su existencia que el sujeto titular del derecho fuera un ciudadano romano, como anteriormente lo acabo de mencionar, pues eran los que tenían las garantías pues de tener estas propiedades. En otro caso pues está la propiedad bonitaria, ¿no? En este caso la propiedad bonitaria tuvo reconocimiento legal en el derecho romano, en este caso por la acción del pretor, digo, por lo que se llegó a denominar propiedad pretoria, y se daba cuando faltaba alguno de los requisitos necesarios, en este caso para la existencia del dominio quiritario. Pues sí, en este caso el pretor, conociendo las intenciones de las partes, cedía ante el rigorismo del derecho civil, diversificándose en este caso este tipo de propiedad en tres distintas modalidades. Ok, estas modalidades pues era la propiedad propiedad peregrina, que se presentaba cuando el sujeto no era un ciudadano romano, sino un peregrino, así se les denominaba peregrinos, que al carecer de un estatus civitatis, en este caso pues, un estatus romano, no podían gozar del continuum ex iuri quiritium, no podían gozar de esa garantía como tal. Por otra parte estaba la propiedad provincial, que hace referencia a la transmisión de un inmueble radicado en provincia, los fundos y demás, ¿no? Y por último la propiedad pretoria, o bien conocida también como in bonis en derecho romano, se presentaba esta cuando se hubiera transmitido una cosa, en este caso susceptible de dominio quiritario, aunque fuera entre ciudadanos romanos también, sin los modos solemnes del ius civile. Ok, entonces aquí también es importante mencionar los modos originarios, en este caso derivados el adquirir una propiedad. En este caso era la ocupación. La ocupación era una figura que presentaba cuando la persona tomaba posesión de una cosa que no le pertenecía a nadie. En este caso se le denominaba res nullius. Otra era la accesión. En este caso, cuando una cosa se adhiere a otra por, digamos, por obra natural o artificial para integrarse ambas en un solo cuerpo, ¿no? Por otra parte, pues estaba la especificación. Esta consistía especialmente en la transformación de una materia prima en una especie nueva, ¿no? Se le denominaba especies nova. En este caso se adquiría su propia individualidad de la propiedad o del objeto, como se hiciera, por ejemplo, en este caso, pues como tal una propiedad propia, adjudicada a ti mismo, ¿no? Por otra parte, finalmente era la confusión o conmixtion. En este caso tenía lugar cuando se mezclaban líquidos, la confusión, sólidos, con mixtio del mismo o distinto género.
sin que haya incorporación de una cosa a otra, ¿no? O sea, que no se adherieran las dos cosas. Ok. Y pues bueno, finalmente hablar también de un derecho real, en este caso sobre la cosa ajena, o bien conocido como iura in re alinea. En este caso, pues los derechos reales pueden ser denominados de dos clases. En este caso, el iura in re, que era sobre la cosa propia, o bien como lo acabo de mencionar, el iura in re alinea, derecho sobre la cosa ajena. Entonces, en este caso, pues es como el término lo dice, adquirir un objeto que no te pertenece, que es de otra persona, con su consentimiento, sin su consentimiento. Y pues aquí también existen algunos conceptos importantes, como es el de la servidumbre. Es, por ejemplo, algo que no te pertenece, pero que tú puedes hacer uso de él. O sea, por ejemplo, alguna plaza pública no te pertenece, pero tú puedes estar dentro de la plaza pública, y esto es algo que tú puedes gozar o adquirir sin ser tú el propietario de este bien o inmueble. En este caso, pues las servidumbres en la antigua Roma, pues nada más se podían gozar por, obviamente, como lo comentaba anteriormente, por ciudadanos romanos, quienes tenían pues ese poder, ese derecho, y eran los que tenían pues la ventaja, ¿no? de poder adquirir estos bienes. Por otra parte, el usufructo, bien conocido como usufructus o fructus, pues era un derecho de percibir para sí los frutos de una cosa ajena, dejando a salvo su sustancia. Por ejemplo, yo podría ir al rancho de mi vecino y sin ser mío, sin ser por mi propiedad, y él tiene, no sé, árboles de frutos. O sea, yo puedo ir, puedo tomar pues la fruta o el fruto en este caso, pero yo no puedo quitar el árbol, yo no puedo dañar la sustancia como tal, así como bien lo dice el término usufructo. Ok, y los derechos y deberes del usufructo, pues en este caso el usufructo pues hacía suyos por percepción los frutos, las crías, los animales, por ejemplo, otro de los ejemplos, los partos de las esclavas en aquel tiempo también, esto se le consideraba el usufructo, las adquisiciones resultantes de los servicios del esclavo también, la herencia o legado recibidos por o sea, son algunos de los ejemplos importantísimos resaltar. Y por otro lado, el uso en este caso pues se refería al derecho de obtener una cosa, todo el uso en el que sea susceptible, pero sin percibir fruto alguno. En este caso, eh, al contrario del usufructo, pues aquí no podía yo ni siquiera tomar un fruto, porque estaba prohibido, ¿no? O sea, no tenía esa autorización como tal y tenía pues alguna sanción. Y por otra parte, pues la habitación pues fue un derecho justinianeo, en este caso, donde se configuró la habitatio, en este caso como una servidumbre personal. Consistía en el derecho real de habitar una casa con posibilidad de darla en arrendamiento, como si fuera un usufructorio, o en este caso no existía por el uso ni por el capitis disminutus a su titular, ¿no? Y pues bueno, esto sería por mi parte los derechos reales, el tema de la propiedad y el tema de el derecho por la cosa ajena. Hola, buenas noches, mi nombre es Raúl Moisés y yo les voy a hablar sobre los derechos reales de garantía. Bueno, la definición de los derechos reales de garantía son aquellos que se constituyen sobre un bien, mueble o inmueble, como bueno ya conocemos. Un mueble es aquella cosa que puede ser trasladado o movido sin afectar sus facultades, su valor. Y un inmueble es aquel en el que no puede ser
trasladado de un lugar a otro sin afectar sus condiciones. En este caso, una cosa mueble puede ser joyas, prendas, incluso muebles, propiamente dicho, e inmuebles pueden ser casas, edificios, terrenos, etc. Bien, el acreedor tiene sobre esas cosas acciones reales para perseguirlas en manos de quien se encuentre para hacerse poner en posesión de ellas, es decir, una obligación cuyo cumplimiento se garantiza. Sí. Lo que nos habla esto es sobre un derecho que un acreedor era beneficiario sobre una cosa, un objeto. Esto un deudor por su parte lo dejaba como garantía para cumplimiento de esa deuda, como propiamente lo dice, garantizando que él va a culminar, va a liquidar esa deuda, y de no ser así, el acreedor pues tendrá derecho sobre esa cosa para perseguirla y reclamarla. De eso hablaremos un poco más adelante. Bien, la fiducia fue la primera garantía entre romanos, basada en la buena fe y la confianza. Básicamente pues no existía como tal un contrato físico en el cual se perseguía estas cosas, como aquí la definición lo indica. La persona, el acreedor, simplemente confiaba en el deudor, hacía un préstamo y pues era de palabra, de lealtad, por así decirlo. A esto se le llamaba fiducia. Bien, otros vínculos de los derechos reales de garantía era la prenda, que el prestatario entrega un bien al acreedor como garantía. Como propiamente ya lo dije, en este caso la prenda entregabas tú ese bien al acreedor, tú como deudor, y se entregaba pues propiamente dicho como garantía para culminar una deuda, y si no se culminaba pues el acreedor podía hacer posesión de ella. Y la otra parte es la hipoteca, que básicamente es lo mismo, solamente que la diferencia es en que la hipoteca el deudor no entregaba ese bien al acreedor. El deudor seguía haciendo uso de ese bien, pero estaba establecido que ese bien estaba propiamente dicho hipotecado. Bien, pluralidad de acreedores hipotecarios. A falta de controles sobre el gravamen hipotecario de un inmueble, era común que un mismo bien se encontrara grabado por varias hipotecas, pero esto se resolvía con la preferencia ordinaria a priori tempores potior iur. Bueno, como mencioné anteriormente, no existía como tal un documento en el que se estipulaba que ese bien ya estaba hipotecado, o sea, ya tenía una deuda precedente, y pues de mala fe el deudor lo volvía a hipotecar con otro acreedor, con otra persona, y así sucesivamente. Obviamente pues al no existir un documento que avalara la hipoteca precedente que existía en este bien, pues existían varios acreedores que querían reclamar ese bien. Pero como aquí lo indica, pues bueno, eso se resolvía con la preferencia ordinaria a priori tempore potior iur, que significa primero en tiempo, primero en derecho. Quiere decir que aquella persona, aquel acreedor que había sido primero en prestar pues dinero, era el único que podía perseguir ese bien y por consecuente pues quedárselo o retenerlo en dado caso de que el deudor no haya pagado. Pero obviamente pues esto tenía un obstáculo, un problema, porque los otros acreedores pues se quedaban sin nada y habían perdido aquello que habían prestado. Ese era el principal problema que esta hipoteca tenía.